Bien, ya estamos grabando. Bien, acordamos que en esta última sesión, si entendí bien, era que iba a ser una sesión de preguntas, aclaración de dudas, y yo les di la opción de que en un momento dado hagamos la presentación con explicación, con complementaciones del material que tenemos en la plataforma. ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron, jóvenes? Milton, ¿qué acuerdo llegó tu grupo? Melissa. Junto con Melissa, cada grupo iba a preguntar si habían dudas, pero pues realmente mi grupo no consideró que no había ninguna duda respecto al material. Ok. Melissa. Sí, por parte de mi grupo, igual desde, no me acuerdo, creo que ayer, les pregunté si tenían alguna duda, me podrían decir y las juntamos, pero no hubo ninguna duda y las pocas que habían, o sea, que me las comentaban, pues las resolvíamos. O sea, realmente solo fueron 2, pero pues las resolvimos. Ok. ¿Quieren entonces que comentemos las del adolescente para cerrarlo? Sí, doctor, claro. ¿De acuerdo, grupo? Marisa. Jimena. Sí, doctor. Bueno, pues vamos a verlo entonces. Vamos a verlo entonces. Esperemos que sea de provecho. Vamos a ver. Bien. ¿Se ve bien ya? Sí, doctor. Ok. Entre los problemas del adolescente, que pueden ser muchos, tenemos allá entre los primeros que vamos a comentar las adicciones, el acné y ya depresión y suicidio. Esto es un refuerzo a lo que vimos el miércoles, ¿se acuerdan? Muy bien, esto ya lo comentamos y vean, independientemente del material que nos presentó la psicóloga, esto lo vimos. Entre los principales problemas del adolescente, vean, está según la OMS a nivel mundial, trastorno del comportamiento, ansiedad, depresión y trastornos ligados a la comida. Lo vimos como en la clínica también ese problema. En México, vean cómo de un nivel mundial a un nivel nacional pueden haber algunos cambios, pero esto, lo que estamos viendo, no toma en cuenta los problemas de naturaleza de salud mental. Aquí más bien son problemas de tipo biológico. Vean, embarazo, trastornos tiroideos, verrugas genitales, mastopatía quística difusa e infección de vías urinarias. Una sugerencia para todos. Cuando les toque ver algún adolescente varón, algún adolescente mujercita que llega con una infección urinaria, una de las primeras cosas que tienen que averiguar y con mucha cautela, con mucha inteligencia, es la posibilidad de relaciones sexuales. Es algo que así se ha dado una primera infección urinaria en adolescente, hay que considerar la posibilidad de relaciones sexuales. Y las verrugas genitales también se asocian con frecuencia con relaciones sexuales sin protección, y ni qué decir del embarazo. ¿De acuerdo? Y esto de los trastornos tiroideos es algo que nos debe llamar la atención, sobre todo en aquel adolescente que durante toda su vida tuvo una silueta, un perfil determinado, y de repente comienza a subir de peso, a dormir mucho, a estar cansado, a estar, etcétera. Hay que estar atentos a lo que, así como con la vista a los 7 años de edad, en la adolescencia es cuando aparece una frecuencia que se llama, un problema que se llama el hipotiroidismo juvenil, hipo o hipertiroidismo juvenil. Así que hay que tenerlo en consideración. Entre los problemas del comportamiento, lo vimos el viernes: violencia, rebeldía, consumo de alcohol, conflicto con los padres, no te oigo, no te quiero oír, lo cual saca más de control a los papás. Y esto que está creciendo peligrosamente,
la violencia entre pares. Y por lo general va asociada con consumo de alcohol, va asociada con consumo de sustancias, ¿sí? ¿Qué dice que es la OMS? Bueno, es una enfermedad física y emocional. ¿Qué es el alcoholismo? Es una enfermedad física y emocional. ¿Qué son la ludopatía, como estamos viendo acá, y que es algo que cada vez está creciendo más también, por lo menos con la pandemia se detuvo un poco? Es una enfermedad física y emocional, y que afectan a ambos. Cualquier adicción afecta negativamente la vida de la persona, la vida del individuo, la vida de la familia, y limita su capacidad de funcionamiento adecuado. En la época de la adolescencia, alcohol, probar marihuana, probar otras sustancias, relaciones sexuales, pueden deberse a curiosidad, a temor a perder el reconocimiento del grupo, llamar la atención de los demás y para evadir conflictos con amigos, con padres, etc. Y ocultar sentimientos de depresión y soledad. ¿Qué conclusión deberíamos sacar de esto? De que cuando estemos sospechando que un joven puede estar en una situación de adicción a algo, sí, tenemos que estar atentos para saber si no está ocultando algo que pueda llevarlo a un problema peor. ¿De acuerdo? Anteayer, creo que sí les comenté, anteayer, el café toda la vida me ha gustado. Desde que estaba en el hospital hace muchísimos años, desde que abrieron el Oxxo me convertí en su primer cliente de café. Del café regular, en el tamaño más chico, el vaso más chico. Y me gustaba mucho porque salía de guardia y me iba a la facultad y pues prefería entre 7 y 8 mientras esperaba si llegaba alguna emergencia. Me gustaba tomar, saborear ahí mi café y funcionaba yo bien. Sin embargo, desde que vino la pandemia y me alejé del Oxxo, me alejé del café, pues dejé de consumirlo porque lo consumía hasta sábado, domingo, en la mañana, temprano, era uno, ocasionalmente era algún otro, cuando me sentía yo muy cansado y tenía algunas cosas por hacer, pero estaba consciente de lo que significa la cafeína. Bueno, pues el miércoles, creo precisamente, sí, o martes, fue algo terrible, porque tomé temprano mi café de Oxxo normal y cuando llegué a las 10 de la mañana a la facultad, tenían una entrevista con nuestra nueva adjunta y, y ella ahí da sus clases en el aula de la unidad de posgrado. Y de repente vino con un tarro de café y me dijo, mire doctor, yo sé que a usted le gusta el café, preparé café, aquí está, me trajo un tarro. Yo ya no quería café porque sabía que ya había tomado café, sin embargo, pues se quedó a conversar conmigo la doctora, lo que vean cómo es el contexto, cómo son las circunstancias para evitar conflictos, para otras cosas, ¿sí? Y fui tomando de poco en poco el café. Luego bajé a las 11 a una junta con el director y me llevé mi tarro de café para irlo tomando de poquito en poquito. Jóvenes, he pasado uno de los días más horribles de mi vida, con nerviosismo, con irritabilidad, con temblor inclusive. ¿Qué fue lo que pasó? Pienso que pues tenía yo una dosis de cafeína, se potenció con otra, que luego me enteré que es un café fuerte, un café de los llamados intensos y que además estaba cargado, porque pues mi compañera doctora sale de guardia y prepara su café cargado. Entonces me dejó una lección y cuando dije, bueno, cuidado, cuidado, cuidado con todas estas cosas, hasta con el café. Del tabaco, ¿qué les puedo decir? Que miren que los adolescentes en esa encuesta de 2012 por primera vez fumaron un producto a los 15 años sin haber diferencia entre hombres y mujeres, cuando que en encuestas de años muy atrasados había un franco predominio de los varones. ¿Esto es una consecuencia de la igualdad de género? Sí, pero es una consecuencia de la igualdad de género para factores de riesgo de mortalidad. Y miren qué dice la OMS, que en unos 150 millones se calcula los jóvenes que consumen tabaco en la actualidad. Jóvenes, hagan cuenta, agréguenle los adultos y entendamos por qué la industria del tabaco es tan poderosa
tan poderosa, al grado que en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos tiene sus propios representantes, ¿sí? Cuyo trabajo es realmente es apoyar todo lo que su empresa quiera para seguir. Otros, los de la llamada industria del rifle, de las armas, que son poderosísimas también, tienen varios congresistas y senadores que ese es su trabajo, bloquear todas las iniciativas que vayan contra el consumo del tabaco, contra el consumo, la proliferación de las armas y de que en cada casa debe haber un arma para proteger a la familia. ¿Sí? Con esa pregunta que hacen, que si las advertencias en las cajetillas les hacen pensar en los daños que causa fumar, nada, dice la quinta parte, mucho, dice otra quinta parte, bastante otro, y poco. De manera que prácticamente queda casi el 50% a quienes sí los hacen pensar, no dice aquí que lo hagan dejarlo, lo hacen pensar, ¿sí? Lo hacen pensar, y la otra mitad en absoluto. Pregunto si ustedes no han visto alguna vez esto, si no han visto alguna vez esto. Me gustaría alguna opinión. No que ustedes lo hayan hecho. Pregunto, ¿han visto ustedes esto? Personalmente, tan así, creo que no. ¿Y cómo lo viste? Bueno, es que, pues yo, bueno, Sí, pues nada más es una botella y ya, todo, cada quien con su vasito. bueno. O Bueno, sea, existe algo que se llama consumo social. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo acá les invito a que cuando vean algún teporochito tirado en la calle, sucio, vomitado, orinado, y ahí en un resquicio de cualquier lugar, piensen que esa persona posiblemente comenzó con un trago, comenzó con una cerveza. Yo así me lo planteo personalmente, yo para mí, para Gabriel Paredes, sí, de que pues una parranda empieza con una cerveza o con un trago. Y después de esa parranda y de ese trago, ahí puedo agarrar mi automóvil, puedo salir, puedo descuidarme, puedo chocar, puedo matar, y toda mi vida ya se trastornó, ¿sí? Y lo del consumo social, pues es algo que es aceptado y es un término que se acuñó precisamente para tratar de diferenciar a aquellos consumidores consuetudinarios del alcohol. Sí, mientras más pronto se empiece, pues más pronto podemos tener consecuencias del alcohol. Entre las medidas que se recomiendan están, número uno, vuelve a resaltar algo que les dije el otro día, un elemento protector de salud mental es el éxito deportivo. Es uno de los factores más asociados al éxito académico, el éxito deportivo. ¿Por qué? Porque te implica generalmente el éxito deportivo un ser disciplinado, un ser constante, una perseverancia, un luchar por tus metas y te ayuda a mantenerte alejado de estas cosas que no dejan nada bueno. Mis dos hijas mayores tienen una 44 años, otra 43. Y yo me acuerdo que yo las llevaba cuando iban a alguna disco, ¿sí? Y personalmente iba a buscarlas. Y me tocó ver, jóvenes, no me lo cuentan, me tocó ver cómo a muchachitas en esa época, cómo las sacaban literalmente arrastradas porque no se podían tener en pie por el consumo del alcohol. Y algo grave de que tus propios, por eso les digo a ustedes que tienes que aprender a diferenciar quiénes son tus amigos con mayúscula, quiénes son tus amigos con minúscula y quiénes son tus amigos entre comillas. Estos no me parece que sean amigos, verdaderos amigos. ¿De acuerdo? Y si llegamos a esto, y esto lo he visto con adultos, lo he visto con jóvenes, ¿sí? Lo he visto con ambos.
¿de acuerdo? De quedar perdidos por él, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que reduce el autocontrol y aumenta las conductas de riesgo. Y eso es a lo que yo converso con mis hijos. ¿Por qué me cuido con el alcohol? Porque el alcohol me puede modificar mis conductas, me puede reducir el autocontrol, y del alcohol me voy a una parranda con amigos, de la parranda con los amigos nos vamos a un centro nocturno, del centro nocturno otras cosas, y el consumo de etc. Es decir, una cosa puede, no necesariamente, dependiendo de tu autocontrol, y que no te permitas que tus amigos sean los que te presionen. El gran problema con el adolescente es que todavía no tiene maduros, en la mayoría de los casos, conste, el autocontrol para evitar esas conductas de riesgo, ¿sí? No es moralismo ni nada, es simplemente una observación a mis 67 años de edad. Y aquí en México se dice que, miren, casi el 30% y el 20% de hombres y mujeres, respectivamente, refirió, ¿sí?, consumir alcohol. México es uno de los países con consumo per cápita mayor de litros de cerveza en el mundo. Y dentro de México, Yucatán destaca. Eso no es para presumir. Eso no es en absoluto para presumir. Drogas, sustancias que no tienen fines terapéuticos. Actualmente hay una lucha a nivel mundial en algunos lugares, a nivel del país, para liberar, permitir, fomentar, quitarle la etiqueta de droga, la etiqueta de perjudicial a la marihuana. ¿Sí? ¿Qué es una droga? Pues es cualquier sustancia que no tiene un fin terapéutico, que altera aspectos afectivos, cognitivos y conductuales. Pueden ser autoadministradas y nos pueden llevar a estados biológicos adaptativos, es decir, nos vamos adaptando. En la escuela preparatoria tenía amigos, estudiábamos de noche, me acuerdo. Yo tenía una pequeña motocicleta que me había dado mi padre para poder transportarme a la escuela, y en la noche iba a estudiar. Me gustaba, siempre me gustó estudiar fuera de casa. ¿Por qué? Porque en casa, ya les comenté, pues éramos ya en ese entonces 8 hermanos, ¿sí? Y en una casa chica, pues era muy difícil que pueda tener un espacio para el estudio tranquilo. A mí me gustaba la tranquilidad. Y nos íbamos en un grupo de 4 o 5 a la preparatoria 1, y el señor de servicios generales le dábamos algún dinerito y nos permitía pasar a estudiar y usar los abanicos, usar la luz. Y así estudiábamos hasta que uno de ellos, que no era yucateco, comenzó a animarnos a probar la marihuana, a fumar la marihuana. Y nos aseguraba que no tenía nada de malo, nos aseguraba que pues es algo que te hacía sentir bien, que te sentías relajado y que podías estudiar mejor. ¿Sí? Y que podías estudiar mejor. Él la consumía, pero nos decía, solo la consumo cuando tengo que estudiar. Bueno, decíamos, pues está bien. Oye, Paredes, ¿por qué no la pruebas? No, no quiero. ¿Pero por qué? Porque no me atrae, no me gusta ni fumar tabaco, les decía, no me gusta. Y les decía, yo soy asmático. Y ahí así me dejaban en paz, hasta que por serendipia solté que soy asmático. Y ya dejaron de molestarme. Pero otros sí cayeron en el garlito y comenzaron a probar la marihuana. En otra ocasión, en otro año, otro grupo de estudio, siempre la prepa, me recomendó, ¿sabes qué? Para que rindas mejor y no te estés durmiendo, puedes comprar, toma, te recomiendo, me decía un derivado de la anfetamina, que se llamaba en ese entonces, creo que Dexedrine o algo así, y se vendía libremente. Sí, y ahí va su maestro de ocioso, experimentar qué efecto de veras si me hacía estudiar mejor y no dormir. 48 horas no pude dormir, jóvenes, con una cápsula que tomé. Por supuesto que quedé escarmentado,
escarmentado y preferí llevar mi termo con un café suave preparado en mi casa y totalmente seguro de que nadie le puede echar algo, no puede poner. Hasta actualmente, pues está medio legalizada en algunos lugares, en otros no, en unos se la ataca, pero finalmente, vean, se dice que hay factores genéticos, factores estresantes, me encuentro muy estresado y es para relajarme nada más, ¿sí? ¿Cómo no? Necesito estudiar porque estoy muy atrasado y todo voy a tomar un derivado anfetamínico, ¿sí? ¿Cómo no? Pero además las características de la personalidad cuentan, los problemas sociales cuentan, como les dije, ¿sí? Un muchachito que nace en una familia pobre, tiene una alimentación pobre, una educación pobre, asiste a una escuela pobre, ¿sí? ¿Qué le espera en cuanto a posibilidades de empleo? Pues empleos pobres y mal pagados. Entonces yo sí les invito a que luchemos y esforcémonos, porque es un esfuerzo el vivir libres de drogas. Hay un lugar en el cual algún sábado que me gustaba, que tenía yo libre, me gustaba ir a la 1 de la tarde y me quitaba a las 2 en punto. Tu maestro ha sido metódico en muchas cosas. Si me daba la 1:10, ya no iba. ¿Por qué razón? Porque llegaba esa hora, había poca gente, me atendían de maravilla, escogía yo lo que quería que me den de cosas, y a las 2 de la tarde me quitaba, pero cerró, así que lo dejé tranquilo, lo dejé por la paz. Y hace unos días me avisó el dueño con el cual hice alguna amistad respetuosa, él siempre fue muy respetuoso conmigo, y ya sabía, lo de siempre, doctor, lo de siempre, y ya sabía que eran solo 2 cervezas, un poco de la botana que me gustaba, y ya Dios, a las 2 de la tarde me quitaba, me iba a comer a la casa, ¿sí? Pero, ¿a qué volvemos? A que, bueno, yo ya tengo un autocontrol, pero si estoy por eso a mí me gusta ir solo. Hay algún amigo que me ha dicho, algún compañero conocido, oye, me vas solo. Oye, eso es alcoholismo. Así le digo, ¿te parece alcoholismo? No, le digo, lo que pasa es que le digo, detesto que me quieran presionar para que yo consuma más y ya no quiero. En cambio, si voy solo, pido lo que quiero, estoy el tiempo que quiero, me retiro cuando yo quiero. Pero eso es parte de los propios mecanismos del autocontrol. ¿Cómo vamos a sospechar con algunos de nuestros adolescentes? Pueden ser nuestros primitos, pueden ser nuestros sobrinos, pueden ser conocidos, hijos de algún familiar que puede estar abusando con drogas. Atención, vean el tiempo del verbo, podría estar utilizando drogas. Pueden ser de varias naturalezas, físicas, emocionales, familiares, escolares y sociales. Una de las más comunes es esta, las escolares. Bajo rendimiento académico, ausentismo, una actitud negativa, pérdida de interés por la escuela. Pero pueden haber otras, cambios en la personalidad, irritabilidad, cambios bruscos de humor, depresión, tristeza, baja autoestima. Es decir, y además entre las físicas, quejándose totalmente, eso de los ojos enrojecidos. Yo me acuerdo que en una ocasión la última vez que fui a un corte de pelo en un lugar era hace mucho tiempo. Era una sala de estética que estaba muy bonita, ¿sí? Y me atendió, no estaba ese día mi peluquero, y me atendió uno de sus colaboradores. Pero vi que había una mampara allá atrás y permite un momentito, doctor, me dijo, permite un momentito. Y estaban otros 2 peluqueros y vi que tardaron allá atrás. Y cuando regresó a cortarme el pelo, hay un momento en que te pone frente al espejo y todo, y observé algo que no tenía cuando llegué, los ojos rojos. Luego ya supe que este peluquero y su grupo fumaban marihuana. Entonces preferí no regresar a esa peluquería, busqué otra para no meterme en problemas o que me vayan a cortar una oreja o que me vayan a dejar el pelo quizá como militar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puede ser de naturaleza física? Sobre todo de naturaleza escolar y emocional. Hay pleitos constantes en casa, mentiras,
se rompe la comunicación, ruptura de las normas, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entre los sociales, pues aparecen los amigos, entre comillas, los amigos nuevos, que te invitan a esto, que hasta te lo regalan para que pruebes y luego ya te vas volviendo adicto y ahora ve cómo le haces y empiezas a robar, empiezas a mentir y empiezas a tener también problemas con la ley. Y el problema con la ley es que cuando te detienen, te llevan a la cárcel, etcétera, porque cometiste actos, robaste, destruiste, dañaste, vandalizaste. El problema es de que te encierran y te encierran a una verdadera escuela de criminalidad, de crimen. Entras a una escuela del crimen. Los cerezos, en la gran mayoría de sus casos, no son centros de rehabilitación, al contrario, son centros de enseñanza para la delincuencia. Y allá las cosas están peor. Y las cosas, las cárceles las controlan un grupo de gente, de internos, de presos, no las autoridades. Las autoridades se hacen de la vista gorda, reciben una buena cantidad de dinero. Si no, vean cuántos directores de penales han corrido por estar en contubernio para fugas de delincuentes mayores. Y realmente pues los presos son los que tienen el control. Y vean cuántos líos, cuando lean ustedes que en la cárcel tal destrozos, quema y etcétera, algo pasó con las reglas del poder. Tal vez algún director, algún equipo nuevo de trabajo entró, quiso entrar a poner orden y el resultado puede ser desastroso. Esto no me tocó a mí, no me tocó a mí, esto les tocó posiblemente a ustedes, le está tocando a los. De nuevo viene la segunda ronda de videojuegos, ahora en el teléfono. Antes eran en equipos, ahora ya son equipos que conectas por tu teléfono al televisor o directos en tu teléfono, de manera que nos perdemos. Y la adicción consiste en que hay una fuerte dependencia. Que de vez en cuando que agarras y que haces un juego, eso no es dependencia, eso no es adicción. Sin embargo, si ya necesitas eso para poder estar tranquilo, y basta con que vean ustedes cómo algunos están jugando, yo lo veo a veces con conocidos, con sobrinos, con jóvenes en el consultorio, niños en el consultorio, que le arrebatan el teléfono a la mamá, que la mamá no se lo niega, y veo cómo golpean al teléfono cuando van perdiendo, cuando no van logrando los puntos, cuando no van alcanzando tal lugar, etcétera. Entonces, esta imagen está exagerada, por supuesto, pero nos hace pensar en que esto existe, ¿de acuerdo? De hecho, pues vean ustedes, inclusive las personas que van a los casinos, ¿en qué están habitualmente? En las maquinitas, que son un videojuego y que te atrapan y que están programadas para darte unas cuantas ganancias, pero te quitan la mayor parte de tu dinero conforme te vas volviendo adicto. Y es terrible. ¿Cómo lo vamos a sospechar en cuanto a esto? No aparta la vista de la televisión, se aleja, mal rendimiento escolar, trastornos del sueño, no son una amenaza. Es como el alcohol y el tabaco. ¿El alcohol es malo? No. ¿El tabaco es malo? No. ¿Las drogas son malas? No. Lo que puede ser malo es el uso que le demos a ello. Lo mismo con los videojuegos. ¿Sí? Puesto que todo depende del uso y control que tenga el adolescente. ¿Sí? Se recomienda por parte de los psicólogos que se establezca un horario de juego, que se propongan nuevas actividades de interés y utilizar los videojuegos como premio. Esto que necesita padres presentes y red de apoyo. Se complica cuando no están los padres por diferentes razones de trabajo, o cuando están separados, o cuando, pues, para que esté tranquilo el adolescente o el niño, pues lo dejan pegado al juego, al televisor, todo el tiempo, sin darnos cuenta de que ese niño, ese muchachito, pues está cayendo en algo que
que se puede convertir en una adicción, ¿sí? Cuando estoy en la mesa, estamos comiendo algún sábado en familia, que nos juntamos la mayoría de los integrantes, porque ya casi todos trabajan, ya es raro que nos podamos juntar todos, y observo eso. Cuando no digo nada, observo eso, y todos tienen su celular a la mano. Todos tienen su celular a la mano, todos están pendientes de su celular. ¿Sí? Hemos ido a cenar a algún lado, o voy a cenar a algún lado con mi esposa. Yo veo a familias que son 4 o 5 personas, todos, mientras reciben sus alimentos, todos están con su teléfono. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿es cena familiar o es sesión de telefonía celular? Hemos estado, mi esposa y yo, en algún lugar donde vemos y todos están con su teléfono, y le digo, oye, que lo oigan todos, ¿no? Oye, les digo, pues, ¿sabes qué? Mira, todos están conversando. Al parecer, le digo, pues vamos a conversar tú y yo. Le digo, saca tu teléfono, yo saco el mío, y nos podemos también nosotros a conversar. Problemas biológicos. El acné. No comas chocolate, no te masturbes, y tantas explicaciones que da la conseja popular, ¿no? Pero realmente, ¿qué es en términos científicos? Es una enfermedad inflamatoria causada por una infección bacteriana y debido a cambios en la unidad pilosebácea. ¿Pero debido a qué? Pues es un grupo de factores, no es solo uno, pero el más importante se considera que es el de actividad hormonal junto con glándulas sebáceas hiperactivas. Algunos de ustedes probablemente le tocó vivir en su etapa de adolescencia el problema del acné, y aquí vemos a un joven con un acné severo. Hay peores, ¿sí? Un acné severo que vean lo que tiene son las huellas del rascado. Las huellas del rascado. La actividad hormonal favorece, junto con las glándulas sebáceas hiperactivas, la aparición de estos elementos propios del acné. Y como da molestias y da comezón, pues uno se comienza a rascar, comienza uno a exprimirlos, comienza uno a aplicarse sustancias de todo tipo, y lo que hacemos generalmente es empeorar el problema. ¿Sí? Tratamiento único para el acné no lo hay. ¿Por qué razón? Bueno, pues aquí tenemos, entre los factores predisponentes está esto, ¿sí? Factores predisponentes. ¿Cuáles son los determinantes de que aparezca esto? El rascado, la infección secundaria y la cicatriz que deja. Y esas cicatrices pues son permanentes y pues dejan secuelas para toda la vida. ¿Cuál es el tratamiento? Número 1, mucha limpieza. No tiene que ser con un jabón. ¿Cómo se llama ese jabón? Hay una marca que se utiliza mucho, ¿sí? Asepsia, algo así. No tiene que ser ese jabón. Un jabón suave, exclusivo para la persona. Utilizar para lavarse el cabello diariamente, el champú, peinarse hacia atrás, recomiendan acá. No exprimir, no rascar, no frotar los granos. ¿Sí? Lo cual es muy difícil cuando estamos ante un adolescente. Un adolescente, acuérdense que tiene una etapa de oposicionismo, tiene una etapa de negativismo, tiene una etapa de rebeldía, sobre todas las indicaciones de los adultos, y lo hace más, y el resultado puede ser este. Tengan mucho cuidado con las cremas mágicas que anuncian en la televisión, no las recomienden. Tengan cuidado con automedicar, con mandar medicación ustedes mismos. No, cuando tengo un paciente con un acné que es como este, que a veces llegan en etapa muy activa, yo lo canalizo con un dermatólogo de mi confianza. ¿Sí? Porque hasta los medicamentos que se utilizan, si tú agarras un Google y le preguntas tratamiento para acné, te va a dar toda una serie de tratamientos. 1, no todos comprobados. 2, otros que son más agresivos que la propia enfermedad inflamatoria del acné. Entonces, si inflama más, empeora, provoca dolor. Entonces, es una cadenita que se va
que se va prolongando, ¿sí? ¿Qué es lo mejor? Lo mejor. Aquí lo podemos prevenir. ¿Qué de aquí podemos prevenir? La actividad hormonal no. Porque algunos adultos tienen hipertrofia de próstata que requiere cirugía y por qué otros no? De la benigna, claro. La actividad hormonal. Que los factores precipitantes de crisis obstructivas, cuando ya está crecida la glándula, el café, el alcohol, el picante, cierto tipo de fármacos antigripales. Pero el factor sustancial en hipertrofia de próstata benigna, en la mayoría de los casos, es actividad hormonal por la testosterona. Lo mismo que aquí con estos jóvenes. Y si además agregamos todo esto, pues tendríamos que trabajar para manejarlo con el joven, ¿sí? Lo de las glándulas sebáceas hiperactivas no lo podemos controlar, pero sí podemos evitar que se rasquen, que se infecten y que luego, pues normalmente hay bacterias en los poros. Entonces, por eso la clave número 1 es la limpieza de la piel. La limpieza frecuente de la piel, animarlo, motivarlo, hacerle saber que la etapa de la adolescencia es la etapa de la máxima actividad hormonal y que es pasajera y que luego va a llegar a controlarse. Depresión, problema del adolescente, lo vimos también en la plática de la psicóloga. Es una de las causas más comunes de consulta. Sí, sentirse triste, decaír emocionalmente, perder interés en todo aquello que antes disfrutabas. A mí me ha pasado en algún momento, me ha pasado en algún año de mi vida, esta etapa de sentirme, de perder el interés en todo aquello que me gustaba. Pero ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? Entonces yo no lo sabía, que había que buscar la causa raíz. Realmente, ¿qué es lo que me está haciendo perder el interés en todo lo que antes disfrutaba? Y lo encontré. Y lo encontré, pero fue algo de tipo serendípico, joven. No fue algo que yo hubiera sabido, que yo hubiera aprendido o algo. Entonces descubrí y por eso no me canso de decirles que siempre que veas que va un cuadro febril, un niño con un cuadro febril, un adolescente con un cuadro febril, sí, no de entrada te vayas a infección de garganta, ve a buscar qué es. Y lo mismo en la depresión, busca la causa raíz, qué hay detrás. Si tú no puedes, cuidado con mandar fármacos que pueden tener un efecto contraproducente, canalízalo con una persona experta en el manejo de adolescentes. Ya les comenté que hay expertos en salud mental de psicólogos infantiles, hay psiquiatras pediátricos, hay psicólogos expertos en adultos, psicólogos expertos en terapia de pareja. ¿Sí? Entonces existen en nuestra ciudad, o en la mayoría de las ciudades, existen expertos para estas cosas cuando nosotros no podemos controlar el problema. Pero vean que hay cuántas cosas de qué manera se puede manifestar conducta negativista claramente antisocial, agresividad que antes no había, consumo de alcohol, deseo de irse de casa, no me comprenden, malhumorado, irritable todo el tiempo, encerrarme por tiempos prolongados en la habitación, desinterés. Aquí hay uno de los datos que tienes que aprender a observar, el aseo personal de las personas, aunque parezca redundancia, el aseo personal de la gente. Sí, tengo pacientes que son de muy escasos recursos, por ejemplo, y que van con su niño o niña a consultar y los ves limpiecitos, ves el comportamiento, ves el trato y ves otros en los cuales podrán ser de otro nivel educativo, pero tú ves las condiciones de la vestimenta y del arreglo personal. Te tienes que plantear la pregunta, ¿qué estará pasando en esta pareja? ¿Qué estará pasando en esta familia? O a veces más adelante te enteras que ya se divorciaron y que terminaron en mal plan, que hubo un divorcio, que hubo un pleito. Y detrás, con mucha frecuencia hay esto, consumo de alcohol o drogas que luego nos llevan a otras cosas, jóvenes. En sí, les insisto, no es tanto el problema del alcohol, el abuso por supuesto que sí, pero sino a las otras cosas a las que nos puede llevar al perder nosotros nuestro autocontrol.
falta de alegría y aquí. Yo diría que si me dicen, doctor, de aquí, ¿cuáles son los que más frecuentes pueden ser? De aquí, el desinterés por el aseo, que puede indicar que ya hay una larga evolución, desinterés por las cosas que antes le hacían y agresividad. Más frecuente en varones, en mujeres que en varones. Ahí se piensa que juega un papel el rol que tradicionalmente la sociedad latinoamericana le ha asignado a la mujer y que por fortuna se está luchando por cambiar. Y la otra, de que haya algo en el cromosoma X adicional que tienen las mujercitas que pueda llevar algo de carga genética. Porque lo que sí también es un hecho que está ahí, es de que cuando hay antecedente depresivo en mamá, en papá, hay mayores probabilidades de eso. ¿Sí? Mi padre fue depresivo. Sí, mi padre fue depresivo en sus últimos 10 años de vida. Y de mis hermanos, que somos 12, hay 4 que tienen problemas depresivos. Otros 6 que de una u otra forma nos hemos salvado. Sí, pero hay 4 que tienen problemas depresivos con medicamentos y que viven todo eso que les estoy comentando, la tristeza, el abandono, desinterés, etc. ¿Sí? Y el peligro en nuestros jóvenes, sobre todo si tienen un temperamento impulsivo, ¿sí? Es el suicidio. El intento de suicidio o el logro del suicidio. ¿Sí? Creo que les comenté por qué es más frecuente que lo logren los varones, porque utilizan métodos distintos de las mujeres, que no dan tiempo ni de intervenir ni de hacer nada. Según el INEGI de 2012, las tasas más altas de suicidio en México se dieron en Yucatán número 1, Quintana Roo número 2, Campeche número 3, Baja California. Ese es el acto por el que un individuo deliberadamente se provoca la muerte. Y la razón más común que lleva a las personas a cometer esto es la depresión. Es decir, nosotros tenemos en la Facultad de Medicina un servicio de orientación y apoyo psicopedagógico. Y para los residentes de especialidad tenemos una persona disponible para atender aquellos casos detectados de residentes que tienen problemas, que tienen conflictos, que tienen problemas con sus compañeros, problemas con la autoridad, problemas con los pacientes, y en muchas ocasiones, lo que hay de fondo son problemas de naturaleza depresiva, ¿sí? Problemas de naturaleza depresiva que requieren ayuda. No hace mucho tuvimos una llamada urgente de un jefe de enseñanza de un hospital donde nos comentaba si podíamos apoyarnos con una residente que estaba muy deprimida y que estaba manifestando ya ideas suicidas. Entonces, cuando una persona te dice, estoy pensando quitarme la vida no vale, no sirve para nada, no sirvo para nada, cuidado. Y esa chica se la atendió, ese mismo día se hizo la solicitud, hablé con la psiquiatra que es de nuestro departamento, se comunicó con ella, la atendió, y la chica salió adelante. Entonces, por el momento, ¿sí? Sin embargo, pues nuestra psiquiatra las invita a mantener ese seguimiento para que veamos qué pasa, de qué manera te puedo seguir ayudando, de qué manera vayas superando toda aquella problemática. Ejemplos, son residentes a veces que son mujercitas, que están en una especialidad que a lo mejor no es la que ellas querían realmente, sino la que quedó en la segunda vuelta. Otra cosa que se tienen que ir, son del norte del país y tienen que venir al sureste. O son del sureste, son de Yucatán y se tienen que ir a Oaxaca, se tienen que ir a Chiapas, se tienen que ir a Guerrero, lugares conflictivos. ¿Sí? Entonces vas juntando una y otra cosa, y están solas, viven solas, la familia no puede venir a acompañarnos. Entonces si vas juntando todo eso, te das cuenta cómo la depresión, pues es uno de los asesinos número 1 que tenemos en el mundo. ¿Sí? Entonces aquí ustedes saben que en Yucatán hay un programa que se llama Salva una Vida. Hay un número telefónico al cual tú puedes comunicarte y reportar, bueno, tengo yo este problema, me siento así, me siento otro, o bien, oiga, tengo un hermano, hay un conocido, un amigo
que tiene esta problemática, dígame cómo podemos ayudarlo y quizás salvarse una vida. ¿Sí? Esta es la parte número 1 de problemas del adolescente que vimos entonces: acné, depresión, suicidio, tabaco, alcohol, videojuegos. Y luego tenemos aquí la parte 2, otro tipo de problemas en nuestros adolescentes. ¿Sí? Conflictos de identidad sexual. Ahora, actualmente, pues hay cosas que están cambiando, en mi opinión, para bien, para que aprendamos todos a respetar la identidad sexual de una persona, independientemente de su sexo biológico e independientemente de que nosotros cosas distintas. Nosotros tenemos derecho a pensar en cómo es y comportarnos de una manera. Ellos también, ellas también. Entonces tenemos que ir aprendiendo a reconocer eso. ¿Qué es la identidad sexual? Vean que es muy diferente de lo que hace el preescolar. Reconocimiento de la propia persona y la identificación de un sexo determinado, pero aquí está la diferencia. El preescolar distingue que tiene unos órganos que la niña no tiene, la niña hace lo propio, pero aquí sí, el adolescente ya tiene que estar consciente de que pertenece a un género. Yo le quitaría eso de masculino o femenino, porque pues tenemos ya otras variantes de identidad sexual que son igualmente respetables que el masculino o el femenino. Hay factores genéticos y hormonales, lo mismo que para la depresión, lo mismo que para el suicidio, pero yo les quiero decir una cosa: genética, apréndalo, genética no es maldición. Genética no es maldición. El hecho de que nazca un niño con un síndrome de Down, una niña con síndrome de Down, no es una maldición de que va a ser una niña que va a vivir en condiciones miserables, que va a tener que ser guardada, escondida, como se hacía antes con ellos, porque se les decía marcianos, se les decía lunáticos, ¿sí? Pero no es maldición. Un niño con síndrome de Down que es aceptado, que es querido, que recibe su terapia apropiada, sus condiciones. ¿Saben qué? Puede ser un niño o una niña, un joven que aprenda a valerse por sí mismo en muchas cosas que otros que no reciben la terapia no tienen. El promedio del IQ de los niños con síndrome de Down, el promedio, ¿sí?, es de 50. Es decir, hay un retraso mental significativo, ¿sí? Pero eso, con una buena terapia, el niño o la niña pueden aprender a valerse por sí mismo, ¿sí? Entonces, que nos quede claro, los aspectos genéticos no son maldición, los hormonales tampoco. Entonces, aquí ocurren algunas cosas. Si ustedes se van a ver algunos casos que cuando tengan ustedes mis años de experiencia, ustedes van a poder decir, bueno, a mí me tocó ver esto, me tocó ver eso, me tocó ver lo otro. Son experiencias, nada más. No son evidencias de nada, ni como para aconsejar nada. Pero yo sí he visto cosas cuando crecen. Estos muchachos generalmente son muchachos que nacieron en un ambiente, volvemos a la importancia del entorno, en el cual se quería una niña. Los papás son grandes, logran el embarazo y querían una niña. Y nace un varón. Y sin darse cuenta, lo condicionan a que adopte conductas de niña. Otro caso, nace un varón, el varón deseado, el varón esperado, pero hay 4 niñas antes, hay 3 niñas antes. ¿Sí? ¿En qué entorno va a crecer este niño que es el más pequeño? En un entorno femenino. Y si nosotros no alertamos a papá, a mamá de ese aspecto importante del entorno, pues cuando nos demos cuenta, pues ya este niño tiene una crisis de identidad sexual, de la cual no sabemos cómo pueda salir dependiendo de la edad y las cosas que ya haya
en su mente que ya haya en su comportamiento. ¿Sí? Entonces, vean, es el sexo que se le atribuye al niño al nacer y el rol sexual. Identidad implica un rol en el que se le educa. ¿Sí? Y aquí está lo que yo les comentaba. ¿Sí? También hay niñas que se comportan como varones, varones que se comportan como niñas. ¿De acuerdo? Es decir, hay una disociación entre tu sexo biológico y tu identidad sexual. Y ahí el trabajo, este tipo de trabajo que hay que hacer con ellos, yo no lo hago por una razón muy sencilla, porque no soy un experto en eso y podría yo echar a perder malas cosas. ¿Qué es lo que hago? Los invito a canalizarse con una persona con experiencia en ese tipo de problemáticas. Y los casos que he canalizado han ido muy bien. Ahorita que estoy hablando de canalizado, les comparto una experiencia de hace unos días. La semana pasada fue a verme la mamá de una de mis pacientes. Ella tiene 40 años. Y fue a verme porque no oía, no escuchaba bien en un oído y en el otro no oía nada. La reviso y encuentro obstrucción por cerumen. Bueno, se le indican las medidas que acostumbro para el manejo del cerumen y le digo que me avise en caso de no mejoría. No me avisa, luego yo entiendo que mejoró. Pero hace unos días me avisa, doctor, ¿sabe qué? Quería que me vea porque de nuevo se me tapó, no oigo nada y me duele. Me duelen los dos. Ah, caramba. Un tapón de cerumen no duele. El tapón de cerumen obstruye y es muy molesto no oír, pero no duele. Y la reviso y me encuentro en lo que corresponde a la zona del cerumen, lo encuentro con una capa gris en los dos lados. Y me digo, esto no lo hace el medicamento, no lo hace el agua oxigenada que a veces se usa, no lo hace el aceite, ¿sí? Y lo que me llamaba la atención, lo que me chocó mucho es que dolía y que la paciente ya no oía nada. Le digo, ¿sabes qué? Mira, te voy a canalizar con un otorrinolaringólogo de confianza, amigo mío. Le digo, ya me comentas qué pasó. Y ocurrió que lo que tenía ella, lo que le generó el dolor, era una otitis externa por hongos. Por eso tenía el color ya, y fue una evolución muy rápida, hongos. El doctor le hizo con su equipo especial una endoscopía óptica y le extrajo el cerumen, había su tapón de cerumen, pero además había secreción como producto de la obstrucción por hongos. ¿Sí? Entonces vean cómo vas aprendiendo a reconocer el patrón de todo, hasta de los conflictos de identidad sexual, ¿sí? Cuando te das cuenta de cómo un niño, niña, tiene comportamientos que no corresponden a su sexo biológico y te tienes que preguntar qué está pasando. Y ya simplemente con que averigües cuántos hijos hay en casa, a qué edad tuvieron al hijo o hija, cuántos hermanos hay, qué sexo tienen los hermanos, y te vas a encontrar posiblemente con algunos factores favorecedores de ese conflicto. ¿Sí? Entonces es un malestar que se manifiesta en el deseo de pertenecer al otro sexo, participo en juegos de varones o participo en juegos de niñas, etc. Y se nota que las demás niñas o los demás niños se sienten incómodos o preguntándose qué pasa aquí. ¿Sí? Todavía no estamos en ese, no hemos llegado al nivel en que deberíamos llegar de aceptar, de aceptación y de ver que son igualitos a nosotros y que merecen todo nuestro respeto, todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo. ¿Sí? Por cierto, los niños Down, creo que se los dije también, y si no se los digo, los niños Down son los niños más cariñosos del mundo. Así que cuando estés en alguna plaza, cuando estés en algún restaurante, cuando estés en algún lugar y se te acerque un niño a querer jugar contigo de manera tosca, no lo rechaces. Acuérdate, es un niño. Bien. Aquí tenemos cómo se manifiesta, cómo se puede manifestar en la niñez. Vean que es diferente. En la niñez, el interés en juguetes
que no son comunes en varoncitos o en su sexo biológico. Deseos de vestirse con la ropa del otro sexo, que simple y llanamente puede ser por imitación. ¿Sí? Si ven que mamá, con quien conviven todo el tiempo, se viste con ropa de mujer, sus hermanas se visten con ropa de mujer, bueno, él lo va a hacer por simple imitación. Acuérdense el poder de imitación, aprendizaje por imitación. Se puede identificar con el otro sexo a través de afirmaciones verbales. Tienen pocas cosas positivas que decir en su propio sexo conforme van creciendo y rechazan sus características anatómicas. Hasta este grado puede llegar. Cuando ya son adolescentes, declaran su malestar por su propio sexo, ¿sí? Pueden recurrir a cosas, a aspectos de transvestismo. Si ustedes ven en las redes sociales o los chistes que se mandan, hay muchos, o varios, perdón, yo he visto muchos que están vestidos de mujer, pero tienen voz de hombre. De hecho, si tú te fijas de espaldas a un joven o a un adulto, ¿sí? Vestido de mujer, pero que tiene unas caderas que no corresponden, ¿sí? Tú vas a poder fijarte y en general, o en ocasiones, perdón, realmente son transvestis, ¿sí? Que, insisto, son igual de respetables que todos. No merecen nuestra burla, nuestra ofensa, nuestra humillación, nuestro sobajamiento. Simple y llanamente, pues, de esa manera resolvieron su conflicto de identidad sexual. ¿Sí? Deseos de vivir y ser tratado como del otro sexo, deseos de eliminar sus características sexuales. Ahora ya existe la posibilidad de que les hagan lo que se llama cambio de sexo. No me pregunten cuánto ha de costar, lo ignoro. Pero ya existe esas cirugías plásticas que llevan a vivir el cambio de sexo. Qué tan funcionales sean, qué tan, no lo sé. Eso sí, no lo sé. Pero finalmente puede llegar al comportamiento homosexual o transexual, el transvestismo, etc. Entonces, esto que desde niños debemos estar atentos y detectar y lo que podamos prevenir, ¿sí? Para tratar de que cuando llegue a la adolescencia, esto lo que nos está mostrando son elementos del conflicto, que debemos ayudarlos a que se identifiquen plenamente, vivan su propia sexualidad con libertad, pero eso sí, como les dije, yo enseño eso mucho, me gusta predicar eso, no dañar a terceros. Y no solo en este aspecto sexual, en todas las cosas, no dañemos a terceros. La homosexualidad, por tanto, es una forma de expresión sexual. Origen multifactorial. No hay una causa. No tiene origen hormonal. ¿De acuerdo? Generalmente está asociado con el entorno. Puede tardar en establecerse, vivir la persona en dudas, vivir la duda en conflictos, sufrir mucho por ello, ¿sí? Pero si nuestro paciente adolescente está indeciso en tal aspecto, hay que ayudarlo, tranquilizarlo, decirle que eso es pasajero, que él tiene derecho en su momento a seleccionar cuál es la forma de comportamiento sexual que va a elegir, recalcándole que lo que no vale es dañar a terceras personas. ¿De acuerdo? Conozco familias que tienen algún hijo o hija con homosexualidad. Y a mí me da muchísimo gusto verlos cuando años antes vi el conflicto que generó en esa familia, las conductas propias del otro sexo. Me acuerdo, lo vi con algunos pacientes, ¿sí? Era terrible el conflicto en la familia entre los padres. Y sin embargo, con el paso de los años, dejo de verlos porque ya no son niños, ya no son adolescentes, ya son adultos, ya no consultan conmigo, hasta que más adelante, por alguna razón, en alguna reunión social antes de la pandemia, me invitaban, iba y veía yo a aquella persona totalmente libre, totalmente contenta, y la familia totalmente en plan de aceptación. Y eso me daba muchísimo gusto, ¿sí? Ahí no fue trabajo mío, ahí fue trabajo de otras personas, pero finalmente lo importante, ¿cuál es? Listo, que se puedan expresar libremente sin dañar a terceras personas y que disfruten la sexualidad que hayan escogido, ¿no?
¿Les estoy invitando a esto? No, les estoy hablando de un tema que está como parte de la problemática, entre comillas, del adolescente. Un padre autoritario, una madre sobreprotectora, hijo único. Ya tenemos el terreno listo para conflictos. Entonces, eso hay que detectarlo, lo puedes detectar en la consulta, lo debes hablar en la consulta, en buen plan, con mucho respeto, con mucha prudencia, ¿sí? Y hacerles saber a los niños, desde la etapa de recién nacido, yo se los digo, se los he comentado, después de la primera consulta, que es la que nos toca ver todo en general, y en la siguiente, cuando ya comenzamos a ver cuánto ganó de peso, cómo ha evolucionado, todo está bien, etcétera, ya cayó ombligo, ya esto, lo otro, ya hasta esto les platico. ¿Qué les gustaría para el futuro de su hijo? Cuando su hijo o su hija cumpla 15 años, ¿cómo le gustaría que sea? ¿Qué le gustaría que hiciera? ¿Le gustaría que sea cariñosa, que sea estudiosa, que se comporte como niña, que se comporte como varoncito? ¿Cómo lo ve usted? Y te lo dicen, no, me gustaría esto. Y yo les digo, bueno, es importante el ejemplo de usted. Es importante, papá, el trato que usted le dé. Porque finalmente usted va a ser su modelo. Al principio la mamá va a ser su centro de atracción, su sol, como les dije. Pero en la etapa preescolar, al final de la etapa preescolar, va a dar un giro y usted va a ser su modelo. Así que es importante que usted le demuestre buenos ejemplos de comportamiento. Y aquí hay un término, si se dan cuenta, esta doctora aquí dio mucha importancia a los aspectos de la identidad sexual y los conflictos, ¿sí? El ejercicio responsable de la sexualidad, ¿sí? ¿La sexualidad es buena o es mala? Pregunto, ¿es buena o es mala? Es buena. Claro que es buena. Claro que es buena, es parte de nuestra naturaleza humana, ¿sí? Es parte de nuestra naturaleza humana. ¿De qué depende que tengamos una sana sexualidad o tengamos una sexualidad enferma? Bueno, depende de cómo la tomemos. Depende de qué tan responsablemente la ejerzamos, ¿sí? A mi edad, a mí me gusta la mujer, pero estoy casado, ¿sí? Tengo una mujer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿a quién tengo que mantener, seducir, enamorada, atraída, etcétera? A mi mujer, a mi esposa. Y al decir mi mujer no lo digo de propiedad, lo digo es un término, una expresión. Sí, es mi esposa, yo soy su esposo. ¿De acuerdo? Entonces, es ahí donde debo seguir buscando. Bueno, pero que mi esposa ya llegó a la edad en que ya no le interesa en absoluto la sexualidad. Bueno, pues entonces yo tengo que ver de qué manera solventar ese pequeño inconveniente, ¿sí? Sin que dañe a terceros, comenzando con mi esposa, ¿no? Ni a mí mismo. Una solución pudiera ser, bueno, pues busco otra pareja, la oculto, o me divorcio, o me separo, ¿sí? Pero acuérdense que todo eso tiene consecuencias antes o después, ¿de acuerdo? Y aquí quiero hacer mucho énfasis en que esto es un parche. A los niños de secundaria, a los niños que están en el, digo niños porque ya están en la transición a la adolescencia, ¿sí? Es parte de la pediatría, pues les enseña nada más esto, el método del condón. Y se los enseñan habitualmente a la carrera, mal, ¿sí? Mal. Entonces, ¿qué aprenden ellos? Pues aprenden a utilizarlo mal. Y a qué da lugar a infecciones de transmisión sexual, a embarazos no planeados, con toda la cauda de problemas que acompañan. Peor aún, ya hay muchachitas que se inyectan medicamentos de depósito. Ya me ha tocado atender algunos. Que me lo llevan los papás, doctor, ¿qué hacemos? Sí. Bueno, y entonces hay que ir a las causas, a la causa raíz o a las causas, al entorno, las amistades, el contexto, el ejemplo de los padres mismos, para tratar de solucionar ese problema. Una de las chicas que más reciente que me ha tocado atender ha sido una chica que la conocí cuando la mamá me la llevó porque tenía una infección sexual, una infección urinaria muy fuerte, con mucho ardor al orinar.
El síntoma clave era mucho ardor al orinar. No había fiebre, no había, y orinaba cada rato, es decir, polaquiuria, ardor al orinar, ¿sí? Micción frecuente. Y tenía esta chica 18 años. ¿Sí? Bueno, todo lo demás estaba completamente bien, ya le había yo pedido un examen general de orina bien tomado para antes cuando viniera a la consulta, y había una infección urinaria, había leukocetura importante, había nitritos positivos, había huellas de hemoglobina, etcétera, ¿sí? Y pues la pregunta obligatoria era necesariamente si había tenido relaciones sexuales, ¿sí? Y para eso, por supuesto, le pedí permiso a la mamá para que yo hablara con ella, que me esperara, yo le iba a pasar luego, la información se le iba a dar también a ella, o la propia hija se le iba a dar, y sí, me aceptó que había tenido relaciones sexuales, que habían sido unas relaciones sexuales muy enérgicas, llamémosle así, incluyendo sexo oral, que fue lo que le provocó la uretritis, ¿sí? Aparte de la infección urinaria. Entonces, le di tratamiento, le hice consciente de todas estas cosas y de que sí, ella me comentó de que ella había aprendido en la prepa de que pues con esto era suficiente para protegerse. Como ejercicio responsable le hice bien claro que no. La cuestión es que actualmente esa chica está embarazada. Un embarazo no planeado, ¿sí? Y muy conflictivo el asunto para la familia porque no es de la pareja con la que había tenido el primer problema. Ha tenido otra u otras parejas. Y este muchacho, el papá biológico, ¿sí? Son de otro nivel, de otro estrato social, no estudia, no trabaja, ¿sí? Ya fue la mamá a pelearse con la mamá de la muchacha para decirle que es un nieto y que ella va a pelear por él, ¿sí? Pero hay una clarísima diferencia en cuanto a uno y a otro. Y entonces pues ya están tomando las medidas legales, jurídicas para que tratar de que no ocurra esa unión, porque me dice la mamá, yo no voy a meter a este tipo a mi casa, no lo quiero y ella le pregunté, ¿y tú qué piensas? No, yo tampoco. Y uno pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo aceptó? Pues confiada en esto, muchachos, confiada en esto, experiencias nuevas y confianza en estas cosas. Y finalmente resultó que no funcionó. Y aquí está todo lo que va alrededor de la sexualidad responsable o irresponsable, jóvenes. En rojo, enfermedad de transmisión sexual, incluyendo a SIDA, incluyendo. Son muchas infecciones, blenorragia, tricomoniasis, Gardnerella, etcétera, muchas, que pueden evolucionar. Si no lo dice la niña, si no se queja para que no tenga problemas, que pueden evolucionar una enfermedad pélvica crónica que le va a arruinar el resto de su vida. O bien le va a dejar secuelas como esterilidad que no tenga solución fácil. He visto otros casos que se han hecho legrados clandestinos, ¿sí? Y que cuando quieren ya ordenar su vida, ya son mayores y todo, y ahora sí ya maduraron, ya quieren tener un embarazo, son casadas o tienen pareja, etcétera, y ya no pueden. Y entonces tienen que recurrir a especialistas en reproducción, etcétera. Entonces yo me pregunto, a mi edad, claro, ¿qué necesidad? Por eso es importante que seamos buenos guías como médicos, buenos informadores y que hagamos conciencia, no solo dar información. Puede haber embarazos tempranos y no deseados con todo lo que se puede imaginar. Cuando yo oigo un embarazo adolescente, automáticamente como Terminator, ¿se acuerdan de la película Terminator? Terminator cuando fijaba su ojo láser, fijaba el láser de su ojo en algún punto, veía a aquella persona e inmediatamente salía todo un archivo con los datos personales, ¿se acuerdan? Bueno, pues así tenemos que casi hacer nosotros. Cuando veamos embarazo adolescente, automáticamente debemos
debemos pensar en 4, 5, 6, 7 más cosas como posibles consecuencias, como posibles causas, y cada una va a tener su búsqueda de datos especiales y su tratamiento, por supuesto. Embarazo temprano, embarazo adolescente. ¿Qué puede pasar una niña inmadura? Que no sepa cómo educar a su hijo, que le pase el paquete a la abuelita, los abuelitos. Y los abuelitos, si ya no tienen ánimos, espíritu ni obligación de crear un hijo, pues lo van a dejar quizás hacer lo que quiera. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con la muchachita? Pues a lo mejor vuelve a la escuela, busca otra pareja, tiene otro tipo de relaciones. Ya lo he visto. Y ya tienen un segundo embarazo de otra pareja. Entonces, pongan todo eso en la balanza e imagínense esa familia, qué ocurre. ¿De acuerdo? Además, embarazo adolescente, automáticamente me llega a pensar en malformaciones, me llega a pensar en parto prematuro, con todas las consecuencias biológicas que lleva para el bebé, las consecuencias emocionales para la familia, las consecuencias financieras. ¿Sí? Cuando una chica, ¿sí? Es estudiante, por ejemplo, de prepa, ¿sí? Ese estudiante tiene derecho a la atención al servicio médico del IMSS para ella. Algunos seguros te pagan lo de la hija, lo del bebé, ¿no? Entonces, si nace un embarazo prematuro, ¿quién corre con la carga financiera? La familia. Y en una estancia, en una terapia intensiva, no tienen idea cómo es. Hasta la última cuenta que yo me quedé de cuánto costaba un día de terapia intensiva neonatal era 35,000 pesos. Ya. Hasta la última cifra que yo me encontré. Ahorita, por ejemplo, ¿cuánto cuesta en promedio la estancia de un paciente COVID grave en una clínica privada? 100 a 150,000 pesos diarios. ¿Qué familia puede soportar 2 semanas, un mes, y que finalmente fallezca el paciente? Ahí le estoy dando otro motivo para que se cuiden, nos cuidemos, hacemos bien el cubrebocas, no que lo usemos bien, que mantengamos bien la sana distancia, que evitemos reuniones grupales, ¿sí? Y aquí en estas muchachitas insistamos mucho en la importancia de una sexualidad responsable, que es muy bonita, que es muy grata, pero que tiene implícita la obligación de una responsabilidad. He visto muertes maternas de adolescentes, tienen mayor riesgo de muerte, complicaciones, hemorragia uterina, perforación, muchas cosas. Por el otro lado, si nosotros trabajamos bien con la familia desde que es una recién nacida la bebé o el bebé, bueno, tenemos que darle ejemplo de valores, aprender, si no lo sabemos hacer, expresar nuestros sentimientos como modelaje para que ellos lo hagan. Buena información, no la que viene en Facebook. Cuidar que el contexto sea un contexto amoroso hasta donde sea posible, responsable. Finalmente, que estén satisfechos con lo que son, con lo que tienen, con lo que son. Creo que ustedes habrán oído esa frase trillada de que rico no es quien más tiene, rico es quien está feliz con lo que tiene y con lo que es. Y aquí podemos incluir esto de la sexualidad. Aquí no me voy a meter con eso, ya lo vimos en la clase del miércoles, la información. Vean, es la primera etapa. Facultador, además de dar información, les enseñas habilidades para que creen. Tenían una vida que pensaban de que no pasa nada con mi condón y puede estar con cualquier pareja, pues ya ven que no. Ya ven que no. Y la inserción familiar y comunitaria, hay que trabajar también con la familia. En los programas de educación sexual no hay que olvidar la familia. Podemos trabajar mucha información aquí, mucha facultación aquí, pero si no trabajamos con la familia, entonces se nos queda incompleto el programa. Y aquí tienen ustedes una serie de agentes, bacterias, virus, hongos, parásitos. La mayoría tienen tratamiento. Otras, como el SIDA, nunca se curan. Otras, como la sífilis, puede afectar al producto. Otras, como la hemorragia, puede provocar enfermedad inflamatoria crónica, obstrucción de trompas, etc. Entonces, lo importante es prevenir, tomar las medidas oportunas, que no son cuando ya esté embarazada, que no son cuando ya tuvo la primera relación, sino antes,
Pero bueno, si ya tiene una relación, ya tuvo una relación con la primera, con la chica que les comento, ¿qué pasó ahí que la chica tuvo relación, tuvo infección urinaria, se le trató, se le concientizó? ¿Y qué pasó luego? Bueno, basta con que entremos a ver, mamá trabaja, no hay papá. Abuela ya está grande. La chica se queda sola en casa, tiene teléfono celular. Se dieron todas las condiciones, permitía la visita del muchacho cuando no estaba la mamá, pues ya estaba todo el terreno preparado. ¿Sí? Y aquí tienen ustedes ejemplos: clamidia, gonorrea, sífilis, tricomoniasis, todas tienen alguna consecuencia. ¿Sí? Vean ustedes aquí ejemplos de sífilis. Vean ustedes un chancro. Aquí tenemos la secreción, ¿sí? Tricomonas. Y finalmente, pues el embarazo adolescente, menos de 19 años, ¿sí? Habitualmente carecen de apoyo familiar, laboral y económico para asumir ese rol, ¿sí? Puede ser en la adolescencia temprana, puede ser en la adolescencia tardía, unos años hacen diferencia, pero vean esta imagen de acá. Una chiquita que todavía está jugando con sus muñecos, ya tiene encima la responsabilidad de atender un grupo, ¿sí? Por tanto, son de alto riesgo porque las complicaciones maternas y neonatales son mucho mayores que en una mujer adulta en esta edad apropiada, y es peor en las chicas menores de 16 años. ¿Qué habrá pasado con aquella chica de 12 años a quien viene el quirófano, que recibía a su bebé y que tuvieron el día siguiente que llevarse al bebé al hospital Orán, porque el ISSSTE tiene sus reglas también? Te atienden a la hija por ser estudiante, mientras esté estudiando la atienden, pero no atienden al bebé. O sea, no cubre al bebé, lo cual es injusto. Entonces al bebé se tuvo que mandar al Orán. Yo perdí ya conocimiento de qué pasó. Fue un bebé prematuro. Otra, me tocó ver algunas otras que eran bebés perfectamente determinados, que salían bien. ¿Qué habrá pasado con ellos? No lo sé. No lo sé. Y una cosa es, hay que tomar una decisión: tenerlo sola, con el apoyo de la familia, cuando la familia apoya, o involucrar al responsable del 50% del embarazo. Eso es algo muy delicado. ¿Ustedes qué opinan? Quiero una opinión de un varón distinto de los que han hablado, una doctora también, que me digan ustedes, cuando les va a ver una chica adolescente embarazada y les pregunte: doctor, ¿me aconseja usted que yo me case o que no me case? ¿Qué contestarían? Yo en lo personal considero que depende mucho de la situación, pues obviamente de la persona que es el papá y de la familia de ella y también de la familia del otro. Creo que se consideran muchas cosas para aconsejarle eso. Pero Correcto. pues realmente De primera intención, ni sí ni no. Hay que valorar todo el contexto. ¿De acuerdo? Me gusta esta manera de pensar, porque no es lo mismo que sea un joven, no es lo mismo que sea adolescencia temprana, a que sea media, a que sea tardía. No es lo mismo a que el papá biológico asuma su responsabilidad y diga: sí, yo estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad, mi familia me va a apoyar, entre los dos, entre los tres, entre los cuatro, vamos a crecer al bebé, vamos a cuidarlo. No es lo mismo a que desaparezca y lo querramos forzar, denunciarlo ante el Ministerio Público, que lo agarren, que lo atrapen y que lo obliguen a cumplir una responsabilidad. No, creo que lo peor. Antes los curas, me consta, antes, hace muchos años, los curas eran de que debía ser obligatorio que se casara. Nada que ver, muchachos. El matrimonio no garantiza nada. La unión libre tampoco. Tiene que haber responsabilidad. ¿De acuerdo? Ahora hasta los propios curas hacen pensar, cuando va la mamá con su hija a pedir consejo, me lo han comentado curas, ellos mismos le dicen: no, no es así de fácil la pregunta. Y les hacen esos comentarios que les acabo de hacer a ustedes, y en general el padre mismo les llega a aconsejar: ¿saben qué? Este caso, yo le aconsejaría mejor su hija sola, que la apoyen ustedes con un niño, a que cuando se den cuenta ya tenga 4 o 5 niños concebidos de manera irresponsable por esta persona irresponsable.
e inmadura. Entonces es una situación delicada, ¿sí? Pero lo que no hay duda es de que un embarazo adolescente es un embarazo de alto riesgo para complicaciones maternas y neonatales, y es peor cuando la chica tiene menos. Y aquí está todo lo que puede pasar: madre anémica, se desnutra, polidramios, infecciones, placenta previa, desprendimiento, etcétera, que no asistan a control prenatal. Me tocó ver en el hospital del Iste a una chica que llegó, una gordita, y lo digo con respeto, llegó una gordita que llegó con un dolor abdominal agudo, y mi colega de triage no la examinó, no la interrogó correctamente por alguna razón, tenía muchos pacientes quizá, y la mandó a radiografía y le dio la hoja para que pase conmigo a pediatría. Tenía esa chica creo que 14 años. Y me la pasan con diagnóstico de apendicitis aguda por el dato dolor abdominal. No quiero que mis alumnos hagan eso. ¿De acuerdo? Pregunten, interroguen. Muy bien. Llega la muchachita a la sala de urgencias pediátricas, ¿sí? La pasa mi enfermera, la acuesta en la camilla de exploración que teníamos en urgencias pediátricas, y me llama, la cubrió todo y me llama la enfermera parte y me dice al oído: doctor, esto parece trabajo de parto. No me diga. ¿Sí? Ok, vamos a verlo. Y en efecto eran contracciones uterinas. Pero déjense, la placa. Voy a ver la placa y ahí estaba el bebé. Era obviamente un embarazo que ya estaba terminado y que ya estaba en trabajo de parto. ¿Sí? Y lo que yo le pregunté a la muchachita, le digo, ¿cómo? ¿Saben tus papás? No. ¿Y cómo lograste ocultarlo? Me fajaba. Y como estoy gordita, no se dieron cuenta. Bueno, le digo, pues ahora hay que llamar a tus papás para decir: no se lo diga. ¿Y cómo no se lo voy a decir? Tú ya estás en trabajo de parto, en unas horas van a hacer tu bebé. ¿Sí? Y pasé a los papás. Y puse en el negatoscopio la radiografía sin prenderla. Y le digo: bueno, señores, ya vi a su hija. Afortunadamente no es una apendicitis, pero es otra cosa que les tengo que decir con toda seriedad. Le digo: miren, aquí está la radiografía. ¿Qué es eso? Es un embarazo, es un bebé. Esa radiografía no es de mi hija. Pues venga, vamos con ella y le preguntamos. Cuidadito con agredírmela, le digo: venga, pase. Y le preguntan a los papás y la niña se pone a llorar, todo, confiesa, les dice y todo. Y ya, y sale el papá todo abatido, la mamá llorando, y los llamé aparte y les dije esto que les digo a ustedes: bueno, ya estamos ante un hecho. Ya lo que hay que hacer es esto, vamos, para que salga todo bien. Es un embarazo casi cercano al término. Esperemos que no necesite mayores cosas, porque van a tener que firmar un documento de tal y tal, de responsiva económica, no sé qué. Y fue una sacudida para ellos, pero también cuenta mucho la manera en que se los plantea. ¿Sí? Es lo que se llama empatía, que se escribe fácil, pero que no se vive tan fácil, sobre todo cuando llegan padres pateando la puerta, agresivos, insultando, borrachos. ¿Sí? Pues tenemos que poner en acción todos nuestros mecanismos empáticos sin permitir de ningún modo que nos agreguen. ¿De acuerdo? Pues esos papás ya finalmente los dejé, les dije: vayan afuera, platiquen, no les esperen 5 minutos, les digo, para que se calmen. Porque mientras voy a llamar al ginecobstetra, les voy a decir qué va a pasar allá, y era una cesárea, tenía que ser cesárea. Y al rato que entraron los papás ya más tranquilos y todo, y pues ya habían tomado la decisión de qué van a hacer con ella. La van a correr de la casa, la van a golpear, la van a maltratar, la van a humillar, la van a marginar. No la vamos a apoyar. Y aquí están por todos los aspectos socioculturales que han favorecido esto: mayor libertad sexual, cambios de valores, exposición a otras culturas. Un primo mío que era muy propio, muy todo, se vestía correctamente, según yo, o por lo menos como nosotros. Se fue a los Estados Unidos cuando creció, y cuando volvió no lo reconocí. Gordo, con su pelo largo, una bola aquí en la cabeza, con su cinta,
con los consabidos tenis, la bermuda, todo, con totalmente otra persona de la que yo conocí. Pero esa es la transculturización, muchachos. Los medios masivos de comunicación que nos invitan todos los días. Vive, ten, compra, ¿sí? Tienes derecho a todo. Cuidado, ¿sí? Como les he dicho a mis hijos, yo les he dicho, sí, voy a aceptar que me lleves a dar una vuelta en tu coche nuevo, pero que yo esté seguro de que fue adquirido con tu trabajo, con tu esfuerzo y tu trabajo. Deserción escolar es otro problema de los jóvenes y los factores van mucho con la socioeconomía y con el sistema educativo. ¿Sí? Esto es algo que se ve más comúnmente, se veía ya antes de la pandemia, el abandono, ¿sí? El profesorado que no quería ser profesor, el profesor que no quería ser profesor, la profesora que no quería ser profesora, ¿sí? Como vemos nosotros médicos que no querían ser médicos, querían ser diseñadores, ¿sí? Y todo eso, pues nos va llevando a todo. Viene atrás una inserción laboral temprana, pobreza, marginalidad, adicciones, bajo rendimiento en la escuela, autoritarismo docente que existe, por supuesto, poca actividad socializadora y finalmente lo que acaba son estudiantes segregados, bajas calificaciones, fracasados, son incapaces de estudiar, trabajos pobres. La escuela fue su primera experiencia, pero de fracaso social y acaban en las esquinas con los semáforos, bailando, tragando fuego, vendiendo limones, vendiendo mandarinas, vendiendo chicles, vendiendo Telcel, etc. Muy bien, jóvenes, pues con el día de hoy, creo que ya terminamos nuestro temario. Voy a detener la grabación para que hagamos algunos comentarios, preguntas en especial.